Em, Aquí está ya minimizado. Bien, entonces vamos a leerlo rápido, ¿no? Entonces, está el problema, nos dice, un laboratorio farmacéutico le encomienda la elaboración de un gel reafirmante. Hagan de cuenta que ustedes están trabajando en ese laboratorio farmacéutico. Entonces, te encargan la elaboración de un gel reafirmante de la piel utilizando aloe vera, con la finalidad de aumentar la presencia de sus productos cosméticos en el mercado. Los geles contienen además carboximetilcelulosa como agente viscosante. La NOM 089-SSA1 de 1994 establece para este tipo de productos que una carga microbiana máxima de 1200 UFC por gramo. Después de 3 días de su elaboración, el gel presenta evidente descomposición, acompañada de una licuefacción total. ¿Hasta ahí se entiende el problema? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces nos dice, en busca de información que le ayude a resolver el problema, o sea, el problema es que se está licuando, se está volviendo líquido. Encuentra que la materia prima almacenada en refrigeración muestra cambio en su reología. La reología es la viscosidad debido a una actividad celulolítica de origen bacteriano. Si estamos usando carboximetilcelulosa, pues entonces esa es una fuente para este microorganismo que es celulolítico. Ya produce enzimas que degradan los polímeros de celulosa. Y si usted tiene 72 horas para resolver el problema, considere que tiene un solo microorganismo contaminante en su producto. En una búsqueda, usted descubre que el microorganismo que se presenta en este tipo de producto es fermentador de glucosa, productor de gas y genera ácido sulfídrico, tiene movilidad y produce indol. Entonces son características, ¿cómo se llama? Del metabolismo de la bacteria, que nos van a ayudar pues a decir qué tipo de microorganismo es y cómo lo está caracterizando. Si utilizando todos sus conocimientos adquiridos en su materia de microbiología general, en cuanto al aislamiento y recuento de bacterias, realiza una serie de diluciones y siembra por dispersión en superficie de acuerdo al siguiente planteamiento. Nos dice tubo número 1, 4 mililitros del gel original, más 9 mililitros de la solución fosfatada, esa sería la dilución A. Tubo número 2, 3 mililitros de la dilución A, más 13 mililitros de solución salina fosfatada, sería la dilución B. Tubo 3.5 mililitros de la dilución B, más 16.5 mililitros de solución salina fosfatada, sería la dilución C. Entonces, como hace esto, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué medio de cultivo utilizaría para aislar y cuantificar al microorganismo? ¿Quién contesta? ¿Quién contesta esa pregunta? A ver, Valerie. ¿Puede ser gelosa sangre? Casi no te oigo. Se oye muy lejos. A ver, apenas si se te escucha. ¿Ya se me escucha más? Ah, ya. ¿Ok? ¿Gelosa sangre? Gelosa sangre. ¿Por qué gelosa sangre? Porque identifica el ácido sulfídrico y... ¿Identifica la gelosa sangre el ácido No, sulfúrico? bueno, cuando A hay ver, no. presencia se produce la hemólisis, ¿no? Y dice que... Hemólisis. Pero aquí estamos hablando de hemólisis. ¿O de no. qué estamos hablando? mm, Por eso les decía, tienen que entender muy bien qué nos están pidiendo.
Acuérdense, si nosotros vamos a tomar una muestra de un microorganismo, tenemos que darle pues, prácticamente las condiciones para crecer. ¿Qué nos dice sobre este microorganismo? ¿Cuál sería su sustrato? Esa es pregunta para todos, ¿eh? ¿Cuál sería el sustrato de que tiene este microorganismo que lo dice aquí en el problema? La carboximetilcelulosa. La carboximetilcelulosa, ¿por qué? Porque nos está diciendo algunas características, ¿no? Fíjense, en el primer párrafo, en la parte última, dice, en una búsqueda usted descubre que el microorganismo que se presenta tiene en este tipo de productos fermentador de glucosa, ¿sí? Productor de gas, ácido sulfídrico, tiene movilidad y produce indol. ¿Sí? Entonces, pues si es fermentador de glucosa, obviamente, pues va a utilizar los polímeros de glucosa, ¿no? Y eso sería, pues, una celulosa. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, además, ¿qué más dice? Gel, viscosante, refrigeración muestra. Ok. Fíjense, dice, en refrigeración muestra un cambio en su rheología debido a una actividad celulolítica. Si tenemos un solo microorganismo, como lo dicen aquí, dice, considere que tiene un solo microorganismo contaminante en su producto. Entonces, ¿a quién le echaríamos la culpa de esa actividad celulolítica? La celulosa no se rompe tan fácil. Entonces, tiene que haber una enzima. ¿Quién va a producir esa enzima celulolítica? Y además nos dicen de origen bacteriano. Pues no hay otra más que el contaminante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, si sabemos que la carboxilmetilcelulosa se está digiriendo, se está rompiendo por causa de esta actividad celulolítica, entonces, ¿qué le tenemos que poner al medio para que pueda crecer el microorganismo? ¿Sí se entiende lo que nos están pidiendo? Julio. Sí, creo que sí. A ver, ¿qué nos están pidiendo? Ahí viene la primera pregunta. Bueno, nos preguntan qué medio de cultivo se utilizará para aislar y cuantificar al microorganismo. Ajá. Entonces, ¿qué responderíamos aquí? O sea, puede ser cualquier medio de cultivo primero que no sea selectivo, porque no sabemos qué le vaya a afectar al microorganismo, pero sí tiene que tener el sustrato para que pueda crecer. ¿Sí? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Que fuera un medio de cultivo que tenga que... ¿Cuál sería el sustrato? Eso ya lo dije a Valeria ahorita. ¿Sí, Valeria, o no? ¿Cuál fue la que dijiste? Lo de la gelosa sangre. No, sí, pero la gelosa sangre dijimos que no, ¿no? Ujú. Porque pues la gelosa sangre no es su sustrato. ¿Cuál es el sustrato que nos están mencionando aquí? ¿Quién se está degradando? ¿Ves alguna fuente de sangre aquí en el problema? No, No, entonces, pero si hay un sustrato, ¿cuál es? ¿Cuál es el que se está digiriendo?
La celulolítica. No sé si es ese. La celulolítica es la actividad, Ah, ok. Ah, sí, cierto, ahí dice. ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el sustrato de esta enzima celulolítica? ¿Cuál de todos los compuestos que ves aquí tiene celulosa? ¿Podría ser la glucosa? ¿La glucosa? No, la glucosa está como monosacárido. Dice ahí que fermenta la glucosa, pero no la tienes ahí en el problema. ¿Qué es lo que tienes ahí en el problema? ¿No es la carboximetilcelulosa? Así es, la carboximetilcelulosa, que es el agente viscosante. Fíjate, si la degrada, ¿qué le va a suceder? Pues simplemente va a cambiar su reología por esta actividad celulolítica que la está cortando. La carboximetilcelulosa es un polímero de glucosa. ¿Sí? ¿Sí, sí nos queda claro? Sí. Ok, entonces, si ese es el sustrato de la carboximetilcelulosa, pues entonces el medio debe de llegar a ese sustrato. Entonces la respuesta aquí sería que es un medio, pues que lleve la carboximetilcelulosa como sustrato, ¿no? Para que pueda crecer. Y además, pues con eso aislarlo y cuantificar. ¿Sí están de acuerdo en la respuesta? Sí. Ok, entonces, pues la primera respuesta sería, pues que tenemos que ponerle un medio que tenga pues todas las fuentes necesarias, pero principalmente que tenga el sustrato de carboximetilcelulosa. ¿Ok? Luego nos dice, ¿qué pruebas realizaría para mostrar que fue el causante de la licuefacción? ¿Sí? ¿Sí ya vieron cuál? ¿Qué podemos hacer? Entonces, vamos a suponer que ya lo hicimos crecer en el medio de cultivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que comprobar de ese microorganismo? ¿Qué pruebas nos están mencionando aquí? Fíjense lo que dice aquí. Dice, en una búsqueda usted descubre que el microorganismo que se presenta en este tipo de productos es fermentador de glucosa, produce gas, genera ácido sulfídrico, tiene movilidad y produce indol. Ese es uno que se encontró en la bibliografía. ¿Cómo comprobar si este microorganismo con estas características es el que nosotros tenemos en el producto como contaminante? ¿Cómo lo comprobaría? Ahí tenemos que poner el nombre de la prueba bioquímica o algún método, ¿no? Pues tenemos que hacer, si nos están diciendo las características del microorganismo que han encontrado en bibliografía, pues nosotros tenemos que aplicar estas mismas pruebas. Por ejemplo,
Para ver si es fermentador de glucosa, ¿qué prueba bioquímica aplicaríamos? Bueno, pues una podría ser el tubo de Durkheim, ¿sí? ¿Qué otro podría ser aparte de Durkheim? Kliegler, ¿El qué? la prueba de Kliegler. Kliegler también. Sí, entonces ya tenemos dos pruebas que podemos usar. Podemos hacer Durkheim poniéndole glucosa como fuente de carbono, o un Kliegler, donde también vemos si fermenta o no la glucosa en el fondo, ¿no? Sí, entonces ya estaría la primera. Segundo, es productor de gas. ¿En qué prueba vemos la producción de gas? ¿En cuál? En la de Durkheim también vemos si produce gas o no, ¿verdad? ¿O en dónde vemos la producción de gas? Diosín. ¿En la? ¿En qué parte del tubo? En la campana de Durkheim vemos ahí que se forman burbujas en el interior, ¿no? Ok, entonces ya resolvimos dos cosas. Para ya con la misma prueba podemos saber si fermenta la glucosa y produce gas. Ok, ¿cómo vamos a saber que genera ácido sulfídrico? La prueba de Sim. Con la prueba de zinc, ¿verdad? Entonces con la prueba de zinc vemos cómo se observa la presencia de ácido sulfídrico. Se formó un precipitado negro. Así es, se forma un precipitado negro que es. ¿Con qué reacciona el ácido sulfídrico para ver ese precipitado negro? ¿Con qué reacciona? Citrato de amonio, ¿no? Creo. ¿Citrato de amonio? No, el amonio no es el que precipita el ácido sulfídrico. ¿Sulfito de sodio? El sulfito de sodio, no. Ese es vamos a decir que sería el sustrato para producir el ácido sulfídrico por el azufre que contiene. Sí, con un ion férrico, entonces se forma un sulfuro ferroso. ¿Ok? Entonces ya, con zinc ya dijimos, ya podemos comprobar que produce ácido sulfídrico. Y ahora, la movilidad de Yelindot, Pues también con esa, ¿no? también con la misma, ya que eso pues nos da esos resultados. También si produce lindol o es móvil. Fíjense, con dos pruebas ya sabemos todo esto que nos acaban de decir, las características. Si le hacemos esas pruebas a este microorganismo, ¿sí? Entonces, pues con eso ya tenemos, y si nos salen positivas así como nos están mencionando, pues podemos asegurar que este microorganismo es el causante de la licuefacción, o el causante del que está degradando la carboximetilcelulosa que trae el producto. ¿Sí? Sí, todos ven el resultado que estamos discutiendo aquí. ¿Qué podríamos poner en el examen? Sí. Sí. ¿No hay dudas hasta aquí? Creo que no. Ok, entonces vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Bueno, ya lo tenemos. ¿Qué podemos decir para mostrar qué fue el causante? Entonces prácticamente la tercera se resuelve con la segunda, ¿no? Ya diríamos, pues podemos
¿cómo se llama? Ah, no, pero esas serían las pruebas bioquímicas, esas son las que acabamos de ver. En la 2 sería otra cosa. Dice, ¿qué pruebas realizaría para mostrar que fue el causante de la licuefacción? ¿Qué pruebas podríamos poner? ¿Qué les parecería si voy a hacer una prueba en donde yo vea cómo se digiere la carboxilmetilcelulosa como agente espesante? ¿Qué tal si yo hago un medio que lleva la carboxilmetilcelulosa, pero que no sea sólido, sino que sea pues prácticamente una solución viscosa, como si fuera cuando vimos la digestión de la gelatina, ¿se acuerdan? Cómo estaba sólida cuando la vimos ahí en la foto, y que cuando hay una licuefacción de gelatina, ¿qué le pasa? Pierde sus propiedades gelificantes y queda líquida. Entonces, algo así podríamos usar en este caso con la carboxilmetilcelulosa, ¿vale? Y bueno, ¿cómo sabemos qué microorganismo? Pues aquí ya aplicamos las pruebas bioquímicas que mencionamos hace ratito, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces ahora vámonos a los cálculos. Dice, de acuerdo a la siguiente tabla con los resultados obtenidos, ¿cuál es la carga bacteriana en UFC por gramo de muestra original, utilizando como alícuota un volumen de 1 mililitro? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer antes de meternos a esto? Sacar las diluciones individuales y acumuladas. Sacar el factor de dilución de cada una, ¿verdad? Y la acumulada también. Entonces, ¿qué factor de dilución individual salió de la dilución A? 3.25. 3.25, ¿cómo lo hiciste? Pues dice que el tubo 1 son 4 mililitros de gel original, más los 9 de la solución salina. Entonces, pues dan los 13 y los dividí entre 4 del gel original. Perfecto, entonces serían 9 más 4 serían 13. 13 entre 4 nos daría lo que nos acaba de decir. ¿Cuánto dijiste que era el factor? 3.25. 1 a 3.25. Ese sería el factor individual, ¿sale? ¿Cuál sería el factor individual del segundo, Gabriela? ¿No lo hiciste? Pues ahorita lo puedes hacer. ¿Sí o no? ¿Qué tendrías que hacer para el tubo número 2, Gabriela? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ajá. Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto nos daría? Serían 13 más 3. Serían 16. ¿Entre cuánto? Entre 3, porque es lo que consideramos como soluto. ¿Sí? Sería 1, 5.33. ¿Ok? Y el tubo número 3, Julio.
¿Qué pasó, Julio? ¿Sí estás ahí, Julio, o ya andas por otro lado? Creo que no está, ¿verdad? A ver, Miranda. El tubo 3. Sería igual como el otro punto 5 más 16.5 Sí. entre 0.5. Ajá. ¿Eso? 34. ¿34? Sí, ¿Cerrado? sí. Sí. Ok, entonces 1.34. Ahora, ¿cuál sería la acumulada? Obviamente el tubo 1, la acumulada sería ¿cuánto? Pues 3.25, ¿verdad? 3.25. Ok, el tubo 2, ¿cuál sería la acumulada? 17.32. 17.32. Sí, 15, ok, sí. Y luego el 3, la acumulada del 3 sería 588.96. Ok, ¿todos van bien hasta aquí? ¿No hay dudas? No. ¿No? Daniela, Diana, No, profe, todo bien. ok, entonces ya sacamos los factores de dilución. Ahora dice, de acuerdo a la siguiente tabla con los resultados obtenidos, ¿cuál es la carga bacteriana? ¿Qué fórmula tenemos que aplicar aquí? Pues nos están preguntando cuántas UFC tienen, ¿no? Entonces la fórmula sería nuestra fórmula de UFC. ¿Sí? Esto sería igual a ¿qué? Número de colonias. A N, o número de colonias, por El factor de dilución. ¿cuál? El factor de dilución. Por el factor de dilución, ¿sí? Vamos a ponerle, como son diluciones no decimales, pues obviamente tenemos que usar nuestra fórmula directa, ¿no? Que sería por el factor de dilución directo. Por El inverso de la alícuota. el inverso de la alícuota. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí vamos a sustituir. Sustituyendo los términos tenemos N. N, ¿cuál vamos a utilizar de todos los que están aquí en la tabla? La dilución B. La dilución B, ¿por qué? Porque está entre el límite de 50 y 250. 25 y 250. ¿Sí? Ok, entonces, pero tenemos dos resultados. ¿Qué vamos a hacer con estos dos resultados? Desde réplica 1, nos dio el resultado aquí en la B de 58. Réplica 2, me dio de 63. ¿Qué voy a hacer con estos? Sacar un promedio. Sacar un promedio. Entonces, ¿cuál sería el promedio de esas dos? 60.5. Entonces tenemos 60.5. Y ahora por factor de dilución acumulado.
¿Cuál sería? Ya lo habíamos puesto por aquí arriba. No, hacia aquí arriba. ¿Sí? ¿Cuál sería? El del B, ¿no? Que sería 1 a 17.32. Entonces pondremos aquí 17.32 por la alícuota, la inversa de la alícuota, ¿cuánto es? Uno. 1, porque nos están diciendo que usamos una alícuota en un volumen de 1 mililitro y pues tenemos el inverso, 1 sobre 1 nos da 1. ¿Ok? ¿Cuál resulta? ¿Qué nos resulta aquí? 60.5 por 17.32. 47.86. Un poquito más fuerte porque casi no te oigo. 1047, ¿ya me escucha? No, está muy bajito. Como que te estás alejando del micrófono. Mil 1047.86. 1047.86. ¿Sí? Entonces aquí decimos que son UFC por gramo de muestra. ¿Sí? Ok, entonces ya resolvimos. Ahí tiene la cantidad de microorganismos que hay por gramo de muestra. Pues ya tenemos el cálculo. Ahora vienen las siguientes preguntas. Dice, ¿el gel producido por su empresa se puede vender al público? ¿Sí o no? ¿Qué respuesta le daríamos? Que sí. ¿Sí se puede vender? ¿Por qué? Fíjense, si contestan sí, hay que decir por qué. Si contestan no, hay que decir por qué. Pues porque dice que acepta una carga bacteriana máxima, ¿no? Creo, de 1200. Ajá. Sí, nos está diciendo el problema arriba. Pues que nos dice que la norma permite que haya una carga microbiana máxima de 1200. Entonces, pues sí, la respuesta sería que sí se puede vender. ¿Por qué? Porque está dentro de límites microbianos establecidos en la norma. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, vamos a suponer que la norma me dice, ¿sabes qué? Nada más son 1000 los que puede tener la carga microbiana. Entonces, eso nos cambia totalmente todo, ¿no? Porque ya si son 1000, la respuesta sería sí o no. No. No, porque ya está rebasando la carga, ¿no? ¿Por qué? Pues aquí sería porque está fuera de los límites microbianos establecidos en la norma. ¿Vale? Y además, pues tiene el problema de que se está licuando el producto. Pues eso nos asegura que tengamos. Bueno, eso podría ser una respuesta que nos ayudaría también. Es decir, ok, nos dice que por carga microbiana sí se puede vender, pero ¿qué pasa con el producto? O sea, tiene el microorganismo, pero el producto
Vamos a poner aquí, sí se puede vender por la carga microbiana que tiene. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con el producto? Imagínense que ustedes lo van a comprar y en lugar de tener un gel así medio viscoso, pues tiene algo líquido nada más. ¿Sí les gustaría comprarlo? No. Pues no, ¿verdad? Porque está mal. Entonces aquí tendríamos que decir, sí se puede vender por la carga microbiana que está dentro de los límites, pero no se vendería por el deterioro de las características del producto. O sea, aquí no está cumpliendo con las características del producto. Está cumpliendo con la carga microbiana, pero no porque el producto está cambiado en sus características naturales. ¿Sí queda claro? Y eso sería también el por qué acá. Aquí también el por qué ya hablamos, pues de que está dentro de la norma. Pero, igualmente aquí, pero no cumple con las características o no cumple con las características de calidad del producto. ¿Sí? ¿Sale? Es como si ustedes les dijeran, a ver, ustedes hicieron un yogur y el yogur tiene que tener una cierta densidad o viscosidad. Ya ven cómo se ven los yogures, así medios, ¿cómo se llama? Medios densos, ¿no? ¿Y qué tal si les dan un yogur todo líquido? Está cumpliendo con las características del producto. Pues no, ¿verdad? Y eso lo ve el área de control de calidad. Te está diciendo, si le miden la densidad, y si sabes que no está cumpliendo con la densidad, o no está cumpliendo con la viscosidad que debe tener, entonces se rechaza el producto. ¿Sí? Entonces, todo esto es de análisis de lo que nos están diciendo en nuestro problema. Un problema, pues, es prácticamente la presencia del contaminante y vamos a ver cuánto tiene de carga. ¿Sí? Ese es un problema. Entonces, vemos si cumple con la carga que está en los límites. Podemos decir, ok, sí, sí pasa. Pero nos están diciendo también que no cumple con la reología. Si hay un cambio de su reología, hay un cambio de una especificación de viscosidad debido a la actividad del microorganismo. Entonces, pues a pesar de que pase la norma en cuanto a la cantidad de microorganismos, no está cumpliendo con la calidad del producto. ¿Ok? Que se ve bonito así como de su área, ¿no? Ok, entonces, muchachos, ¿hay dudas de este problema? ¿Todo les quedó claro? ¿Sí? Sí. Sí, ok. ¿Nadie tiene dudas? No. Ok, entonces con esto terminamos de ver el problema que me interesaba que viera. Pues porque vamos a continuar en cada uno de los exámenes que hagamos, va a venir algún problema. ¿Sí? Si ahorita fue diluciones, cuando veamos crecimiento, entonces va a haber una combinación de determinar el número o el crecimiento de los microorganismos y van a implicar también las diluciones ahí. Por eso tienen que quedar bien duchos en esta parte de diluciones. ¿Vale?
Ok, pues entonces ya vimos el problema. Ahora sí, a ver, tengo unos chats. Ok, bueno, eso ya lo hicimos. Jocelyn nos decía que para las pruebas utilizamos un SID. Ya vimos que eso pues, nos da las tres partes de las características del microorganismo, que sería la producción del ácido sulfúrico, la movilidad y el indol. Y aquí nomás pues, sería la otra prueba que haríamos, sería un Durkheim para glucosa. ¿Sí? Un Durkheim que nos puede dar si fermenta o no la glucosa y además produce gas. ¿Ok? Perfecto. Luego Jocelyn nos decía sobre que se utilizan los iones férricos cuando veíamos por qué es el precipitado de ácido sulfídico y que se forma un precipitado negro. Entonces es porque se forma sulfuro ferroso cuando reacciona con los iones férricos. ¿Ok? Y eso genera el precipitado negro que vamos a ver en el tubo. Perfecto. Ok. Pues vamos bien hasta ahí. Vamos a comenzar pues la parte de nuestro tema que estábamos viendo. A ver, recuérdenme en qué nos quedamos. Los centriolos, sí estamos viendo citoesqueleto, ¿verdad? Y estamos en los centriolos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos lo que es el centrosoma y los centriolos. El centrosoma se llama, pues, a toda la parte donde se encuentran los centriolos, que posteriormente se van a... Primero sería el centrosoma como un solo organelo, que después se convierte en los centriolos cuando se separan. Entonces, el centrosoma se puede llamar citocentro o centro celular. Y solamente se encuentra en las células animales. Función que tiene pues es un centro organizador de microtúbulos, sobre todo tomando en cuenta que participa en la mitosis. Aquí lo estamos viendo, vemos el centrosoma, lo que inicia en la interfase, y después en las siguientes fases, pues, se va a dividir en lo que serían los centriolos, y a partir de los centriolos que viaja cada uno hacia los extremos de la célula, empiezan a fabricar lo que sean los microtúbulos. Esos microtúbulos, cuando se empiezan a hacer las copias del DNA cromosómico, pues los microtúbulos captan o enganchan a estos cromosomas y se los llevan una copia para un lado y otra copia para el otro, para que en el momento que se empieza a dividir en lo que sería la fase, a dividir la célula eucariota, pues ya tiene su carga genética cada una de las células, ¿sí? Como estamos viendo después en la telofase, y cuando se separan, pues ya podemos ver que en la interfase, pues ya las dos células hijas, cada una contiene pues prácticamente su núcleo con la cantidad de cromosomas que debe de tener. Entonces, eso es lo que era una función del centrosoma y los centriolos. Adicionalmente, pues estos centriolos tienen una estructura de tipo cilíndrica, perpendicular, y aquí estamos viendo los dos, cuando los dos están juntos forman una especie de L, ¿sí? Entonces, estos centriolos están formados por 9 tripletes, ¿sí? Y que nos dan un aspecto como si fueran de turbina. Aquí tenemos los tripletes, aquí ven 1, 2, 3, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces estos son los 9 tripletes que conforman el centriolo. ¿Sí? Y obviamente pues estamos viendo que es como si fuera una turbina. Si viéramos que gira, pues parecería una turbina. Funciones que tienen estos, pues ya vemos, formar el uso acromático en la mitosis, pero también tienen la función de formar pues lo que serían los cilios y los flagelos
ya que estos dos órganos de movimiento, pues están hechos de tubulina. ¿Sí? ¿Ok? Y eso es lo que producen los centriolos. ¿Vale? Ok, entonces, núcleo. Bueno, acuérdense mucho que los centriolos solamente existen en las células eucariotas de tipo animal. El núcleo. El núcleo, si lo vemos, es una forma esférica o globular que se encuentra rodeado por una envoltura nuclear compuesta de dos membranas que se fusionan en algunos puntos llamados poros nucleares. Aquí estamos viendo en este esquema, vean cómo si vemos un corte de esa membrana del núcleo, o la membrana nuclear, vean ahí una doble capa de membrana, ¿sí? Y se une en lo que llamamos los poros. Vean aquí, esto sería un poro. Por aquí van a pasar pues, moléculas para hacer el intercambio entre lo que sería el nucleoplasma y el citoplasma. ¿Ok? ¿Ok? Luego pues, nos dice también que por estos poros puede pasar el RNA y otros productos. Va a hacer ese intercambio. El RNA pues, va a salir de aquí. ¿Cuál tipo de RNA? Pues puede ser el RNA mensajero o podría ser pues, la formación del ribosoma con el RNA ribosomal y las proteínas. Pueden salir también por estos poros. Entonces aquí del lado izquierdo estamos viendo un esquema de cómo sería el núcleo. Vean su membrana nuclear, perfectamente tiene muchos poros por donde va a salir. Internamente vamos a ver los cromosomas, pero generalmente pues así los vemos ya de manera física cuando hacemos algún estudio citogenético, pero pues generalmente esto está hecho de cromatina. La cromatina, dan de cuenta que es una zona densa donde se encuentra el DNA, ¿sí? Y hay dos diferentes zonas densas. Una sería la eucromatina y la otra, pues la cromatina como tal. Y aparte de eso, o sea, en eso, cuando está eso de la cromatina, no se verían así los cromosomas, sino se verían pues prácticamente zonas densas. También existe dentro del núcleo lo que es el núcleo, que es lo que estamos viendo aquí, y que tiene una función muy importante. Vamos a ver más adelante esta función. Entonces, el núcleo pues, prácticamente es donde se encuentra el material genético de la célula. Si es un complejo que está estructurado por el DNA y una proteína, que sería la nucleoproteína, conocida de manera normal este complejo como cromatina. ¿Sí? Entonces esta se ve dispersa durante la interfase y se compacta formando los cromosomas. Cuando cuando se está dividiendo una célula, pues se compactan los cromosomas para poder llevar una copia a cada una de las células hijas. Les mencionaba sobre la cromatina. Existe la heterocromatina y la eucromatina. ¿Sí? Una zona es más compactada que la otra. ¿Sí? Entonces, también el núcleo, dentro de lo que es el nucleoplasma, pues es prácticamente una solución acuosa donde hay muchas enzimas. ¿Qué enzimas podemos encontrar aquí? Pues unas enzimas pueden ser las DNA polimerasas, ya que esas se encargan de replicar el ácido nucleico, el DNA. Otras serían las RNA polimerasas, que se encargan de la producción del RNA mensajero, cuando se hace la función de transcripción, ¿sí? Y por ahí podríamos encontrar otras enzimas que van a ayudar, pues, a fabricar pues, las proteínas histonas. Las funciones principales del núcleo, pues prácticamente ser el centro de control de la célula. O sea, como ahí es donde existe toda la información genética, pues obviamente pues va a tener todo, vamos a decir, como todo el poder ahí, toda la sabiduría de los genes. A partir de ahí,
pues se van a empezar a hacer las transcripciones de cada uno de los genes para enviarlas a los ribosomas y a partir de ahí que empiecen a sintetizar proteínas y otras macromoléculas. Entonces podemos decir que pues, en el núcleo pues, es un sitio de almacenamiento y replicación de los cromosomas, que ya sabemos que están compuestos de DNA de doble cadena y de proteínas histonas. Estas proteínas histonas pues, son las que van a formar una estructura que darle prácticamente una protección al ácido nucleico. ¿Sí? Y estas proteínas junto con el DNA producen la estructura llamada nucleosoma. Es el que vamos a ver aquí. Aquí tendríamos, por ejemplo, un cromosoma compactado, como siempre nos los pintan. Este cromosoma, aquí tenemos una fotografía en microscopía electrónica que estamos observando. Lo vamos a ver en este esquema. Vamos a tomar un fragmento del cromosoma y vamos a amplificar para que veamos cómo están aquí exactamente las estructuras que comento de DNA con las nucleoproteínas histonas. Si aumentamos otra vez, agarramos una fracción y aumentamos pues, el aumento para ver el tamaño, pues observamos que se forma una especie de asas compactadas de DNA con las proteínas. Si tomamos un fragmento de esta compactación, entonces ya empezaríamos a ver cómo está estructurado. Vean, todas estas bolitas que vemos ahí, pues son el core o el corazón donde está el DNA, se está enrollando, ¿sí? Que es el color rojo del DNA, y lo que hay en el centro son las proteínas histonas. Si tomamos uno de estas estructuras, pues estaríamos viendo lo que es el nucleosoma. Vemos aquí las proteínas histonas en medio, el DNA que le está dando una doble vuelta a cada una de las estructuras. Cada una se llama nucleosoma, ¿sí? Y ya si tomamos nada más lo que sería la fracción de este pedazo de DNA que está exactamente entre comillas desprotegido, pues estaríamos viendo la doble cadena de DNA, ¿sí? Les digo entre comillas desprotegido porque en las células eucariotas se encuentran 4 tipos de proteínas histonas, que es la histona 1 hasta la histona 5. No, hasta las 4, perdón. Entonces, en el corazón se encuentran por duplicado la histona 2 y hay una histona 3 y la histona 4. Entonces tendríamos 4 unidades aquí y la histona 1 se queda aquí afuera, pero precisamente protegiendo este pedacito de DNA que aparentemente estaría desprotegido porque nada más estamos viendo un fragmento que no tiene ninguna protección. Pero aquí es donde se ubica la histona 1, ¿sí? Y la protege. ¿Ok? Entonces, ¿sí les queda claro lo que es el nucleosoma para compactar el DNA del cromosoma? Igualmente son proteínas de tipo básico para que puedan unirse por carga a lo que sería el DNA. El DNA tiene cargas negativas y las histonas tienen cargas positivas. Bien, eso sería en cuanto al núcleo. El nucleolo, ya vimos que se encuentra dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, está estructurado como masas densas de fibras suspendidos en el nucleoplasma y puede haber uno o más nucleolos dependiendo del tipo de célula. La función de los nucleolos es fabricar el RNA ribosomal, ¿sí? Que pues también les da forma cuando importan las proteínas del citoplasma, las proteínas ribosomales, ¿sí? Y forman el ribosoma para que posteriormente salgan del citoplasma y empiecen a funcionar para sintetizar proteínas. ¿Ok?
¿Ok? Retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es un sistema pues, muy ramificado de sacos membranosos, como lo estamos viendo aquí en este esquema. Vean aquí estos sacos membranosos que prácticamente se unen con la membrana nuclear, ¿sí? Que estamos viendo como hay una cierta unión, ¿sí? Con la parte externa de la membrana nuclear, ¿sí? Y entonces, pues de ahí conocemos dos retículos endoplásmicos, lo que es el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico rugoso, que es el que generalmente es el que está más pegado aquí al núcleo, es el que contiene tiene ribosomas pegados ahí. Entonces, en cuanto sale aquí un RNA mensajero, es captado por los ribosomas y empiezan a sintetizar proteínas, y esas proteínas se van a ir al interior del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Por otro lado, pues está el retículo endoplásmico liso, que va a tener una función diferente a la síntesis de proteínas. Aquí no va a sintetizar proteínas, va a sintetizar otra cosa. ¿Por qué? Porque no tiene ribosomas pegados ahí, ¿sí? Entonces, hay muchos ribosomas pegados en el retículo endoplásmico rugoso, pero también podemos encontrar ribosomas libres en el citoplasma. Entonces, aquí hay una fotografía de microscopía electrónica. Aquí estamos viendo cómo está este sistema pues multiramificado, ¿sí? Y que forma pues, algunas prácticamente como sacos membranosos, huecos en el interior, porque ahí se van a ir depositando pues, las proteínas que está sintetizando el ribosoma. ¿Ok? Función del retículo endoplásmico rugoso, pues como tiene las proteínas, los ribosomas pegados, pues va a realizar la síntesis y glicosilación de proteínas para toda la célula. O sea, en su interior, pues ya está captando la síntesis de proteínas y dentro de esto las va a ir glicosilando. De tal forma que forma estructuras para poderlas enviar, una ya sea a la maduración, al aparato de Golgi, o la otra es enviarlas hacia otro tipo de organelos. Entonces vemos aquí cómo está el núcleo con su poro, sale el RNA mensajero, e inmediatamente es captado aquí en los ribosomas, aquí estos puntos negros que vemos, estos serían los ribosomas. ¿Ok? Y aquí abajo estaríamos viendo el esquema, cómo están los ribosomas en la superficie. Está el RNA mensajero, se está traduciendo. Y la proteína que se está sintetizando, pues está yendo directamente hacia el interior de lo que sería el retículo endoplásmico rugoso, como sería una cisterna. Les mencionaba que también hay ribosomas libres y ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, formando pues una agrupación en común. Vemos aquí los que están libres, pues en el citoplasma están codificando las proteínas, están captando también RNA mensajeros ahí y producen pues prácticamente lo que serían proteínas a nivel de citoplasma. Estas pueden ser algunas enzimas que van a tener alguna actividad metabólica en el citoplasma. Los que están pegados aquí en los ribosomas, que son captados por los ribosomas, y la síntesis de estas proteínas que se van al interior, pues serían otro tipo de proteínas, las cuales van a sufrir algunos cambios para activarse y luego ser transportados al sitio donde van a funcionar de manera metabólica. Entonces aquí estamos viendo cómo están aquí los ribosomas en la superficie del retículo y los ribosomas que se encuentran libres en el citoplasma. Entonces aquí estaríamos viendo pues, parte de esto para que me crean cómo están los ribosomas pegados aquí. Aquí hicieron un corte del retículo endoplasmático rugoso y vean los ribosomas ahí. Aquí hay un ribosoma
pues con su unidad pequeña y su unidad grande, y obviamente están sintetizando proteína para irla introduciendo dentro o al interior de este saco del retículo endoplásmico rugoso. ¿Ok? Aquí tenemos ya un esquema de cómo se hace esto. Vemos aquí los ribosomas. Los ribosomas están en la superficie y adheridos y pues prácticamente están en contacto por medio de un canal directamente hacia el interior del retículo. ¿Qué tiene que haber aquí? Cuando sintetizan la proteína, uno de los primeros extremos de la proteína, que es el extremo amino se pega prácticamente al poro del retículo endoplásmico rugoso, y mientras se va sintetizando la proteína, se va elongando, esta proteína va entrando a lo que sería el retículo endoplásmico rugoso. Y una vez que ya entró, se terminó de sintetizar, perfectamente el grupo amino que por el extremo amino se haya pegado, se corta, queda pegado ahí en la membrana para posteriormente degradarse, pero ya dejó la proteína en el interior. Y aquí empieza a glicosilarse. ¿Ok? Retículo endoplásmico liso. Entonces, ¿nos queda claro cuál es la función del retículo endoplásmico rugoso? Síntesis de proteínas y glicosilación. ¿Ok? Y luego nos vamos al retículo endoplásmico liso. Su función, la función de este retículo endoplásmico liso es la síntesis de lípidos. ¿Sí? ¿Cuál tipo de lípidos? Prácticamente todos los de la célula. Los polípidos de membrana, el colesterol, que es otro lípido, hormonas esteroideas, que generalmente son lípidos, lipoproteínas, ácidos biliares, ¿sí? Entonces vean aquí, pues es prácticamente pues, la fábrica de lípidos. Entonces es pues, el sitio donde se realiza el metabolismo de los fosfolípidos, esteroles y ácidos grasos. También tiene la función de detoxificación, almacenamiento y regulación de la concentración de iones calcio. ¿Sí? Entonces, aparte de ser síntesis de lípidos, pues tiene estas últimas funciones adicionales. Ribosomas. Y vimos que los ribosomas poseen estructura. En estructura son partículas donde tienen la estructura del RNA ribosomal y se le pegan las proteínas, formando una partícula de ribonucleoproteínas. Su tamaño o coeficiente de sedimentación es 80S. Con sus unidades, la 40S es la más pequeña y la más grande, 60S. ¿Sí? ¿Cuáles eran las unidades del ribosoma procariota? ¿Cuál eran, Fernanda? 50S y 30S. ¿Ok? Entonces es una diferencia importante entre el ribosoma eucariota y el ribosoma procariota. Entonces estos ya vimos que se encuentran asociados o libres en el citoplasma, asociados al retículo endoplásmico rugoso, y pues por ser pequeñitos y por también ser importantes para la síntesis de proteínas, pues se encuentran en grandes cantidades en la célula. Una célula eucariota puede tener varios millones por célula, a diferencia de los procariotas que tenían alrededor de 30.000 ribosomas. Pero, pues, obviamente eso es por el tamaño. En estos casos también aquí les puse algunos antibióticos que pueden inhibir a lo que sería la función del ribosoma, que sería la puromicina, la anisomicina y la cicloheximida. ¿Se acuerdan de este compuesto de cicloheximida? Esta sustancia, ¿dónde la mencionamos? En actinomicetos, pero para el medio. ¿Pero qué función tiene la cicloheximida en ese medio para actinomicetos? ¿Será para inhibir a los actinomicetos? No, ¿verdad?
era para dividir a los hongos, entonces los hongos son eucariotas. Entonces estamos viendo que la cicloheximida inhibe prácticamente a nivel de ribosomas el crecimiento de los hongos. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo las dos unidades del ribosoma eucariota y pues con el contenido que tiene de ribosomas y proteínas cada uno. Vean aquí, pues hay una mayor cantidad de RNA que en el ribosoma procariota. Y obviamente también la cantidad de proteínas que van a tener. ¿Okay? Función de los ribosomas, pues prácticamente es la misma función que en procariotas, que es la síntesis de proteínas. O sea, va a traducir prácticamente la información que viene en el RNA mensajero, ¿sí? Y a partir de aminoácidos se empieza a realizar la síntesis de proteínas. Y pues se han encontrado en el citoplasma una estructura que se llama polirribosomas. Esto quiere decir que hay un RNA mensajero policistrónico, o sea que tiene muchos genes, y obviamente por eso se forman ahí los ribosomas, se pegan a cada una de las secuencias de cada gene, y vamos a ver muchos ahí, pues pegados ahí, formando lo que son los polirribosomas. Y para que me crean, les puse una evidencia de lo que sería una microscopía electrónica. Ven aquí está el RNA y se ven todos los ribosomas ahí pegados al RNA mensajero policistrónico. ¿Ok? Entonces, igualmente como en la traducción procariota, pues lleva tres pasos. Uno que sería la iniciación, 2 la elongación y 3 la terminación. ¿Con qué aminoácido va a iniciar? Con metionina. Todas las proteínas van a iniciar con el aminoácido metionina. ¿Por qué? Porque es el que utiliza la secuencia inicial que es AUG. Y AUG codifica para el aminoácido metionina. ¿Ok? Entonces ese es el mecanismo de unión. ¿Cuál era para procariotes? ¿Qué aminoácido es el que inicia con procariotes? ¿Cuál? ¿Era la adenina? No. Si estamos diciendo que aquí en eucariotes era metionina, pues tendrá que ser algo parecido, ¿no? Hay un pequeño cambio aquí. En procariotes, en lugar de ser metionina, es formilmetionina. O sea, prácticamente es la misma, nada más que la diferencia es que lleva esta formilada. Pues se llama formilmetionina para procariotes y metionina para eucariotes. ¿Ok? Entonces con eso se inicia y empiezan, obviamente, se pega el RNA mensajero a la unidad 40S, y una vez que se pega, pues entonces entra el primer aminoácido, el RNA de transferencia con el aminoácido metionina, se pega luego la cadena, digo, la subunidad grande, la 60S, y ya se empieza a iniciar la síntesis de proteínas. Y después nomás es ir leyendo los botones del RNA mensajero, que para que vayan entrando cada uno de los RNA mensajeros con su aminoácido correspondiente, ¿sí? Hasta que llegan a la terminación. En la terminación, por aquí estamos observando que llega pues el codón de terminación, que es UAG, ¿sí? Una vez que se presenta UAG, no hay ningún RNA de transferencia que pues, contenga esta secuencia de bases, ¿sí? Por lo tanto, esto hace que se pare. Una vez que se pare, entra una proteína de terminación, ¿sí? Se pega ahí a este codón de terminación y genera la liberación de la cadena proteica,
¿sí? Aparte de liberarla, va a hacer que perfectamente se desintegre la estructura del ribosoma, ¿sí? Se libera el RNA mensajero, se liberan las unidades del ribosoma y salen las estructuras del RNA de transferencia. Y ahí se acaba la síntesis de la proteína. ¿Ok? Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es otra estructura de tipo membranal. Están todas estas que hemos mencionado, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y ahorita el aparato de Golgi, son estructuras de tipo membranal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta es una ventaja para las células eucariotas, porque como todas son de tipo membranoso, no necesitan mucha energía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí estamos viendo que sale una vesícula o un saco membranal, ¿sí? Que se puede fundir por membrana a lo que sería el aparato de Golgi, o al revés, ¿sí? Podemos salir de aquí sale del retículo endoplásmico rugoso, hay un transporte de las proteínas que tiene el retículo en una vesícula membranal, y estas vesículas van hacia lo que sería el aparato de Golgi, se funden y pierden su contenido dentro del aparato de Golgi. Y posteriormente el aparato de Golgi forma vesículas con esas proteínas que ya modificó y las manda a donde tengan que ir. Unas pueden irse para excretarse al exterior y otras para ser de uso interno. ¿Ok? Entonces, este aparato de Golgi son compuestos por membranas y forman sacos aplanados llenos de fluido. ¿Sí? Estos extremos que tiene, pues hay vesículas de transporte que llevan macromoléculas útiles para la membrana o para la pared celular. Entonces aquí estamos viendo cómo es el sistema. Sale el RNA mensajero, se pega al retículo endoplásmico rugoso, a los ribosomas, se produce la síntesis de proteínas internamente, esa proteína se glicosila, se manda después ya glicosilada mediante una vesícula al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi va a hacer una modificación a estas proteínas para activarlas. Y una vez que las activa, las envía a varios sitios. ¿Okay? Entonces aquí hay una microscopía electrónica de cómo se ve el aparato de Golgi. Sí, es un poquito más, podemos decir, más grueso que el retículo endoplásmico rugoso. Y como las vesículas van saliendo de este aparato de Golgi. Funciones del aparato de Golgi. Pues tiene la función de sintetizar polisacáridos, como pueden ser hemicelulosa y pectina. Puede sintetizar las proteínas de la pared celular en el caso de las plantas. Y, obviamente, se procesa en el interior de la vesícula de secreción. Puede modificar en oligosacáridos que se unen a la proteína que proviene del retículo endoplásmico rugoso, realiza ortoglicosilación y formación de proteoglicanos, sulfatación de proteoglicanos, que todos ellos van a tener pues, una función importante en una parte de la pared. Forma también los lisosomas y pues clasifica y distribuye proteínas al retículo endoplásmico, puede ser al rugoso o al liso, a los lisosomas también, y forma vesículas de secreción y pues también hace una síntesis, una parte de la síntesis de membrana plasmática. O sea, es el que más funciones tiene en la célula eucariota. Entonces aquí estamos observando el núcleo sale el RNA mensajero, en el núcleo también se forman los ribosomas, se pegan al retículo endoplásmico rugoso,
las proteínas que se están sintetizando al interior del retículo se transportan por medio de una vesícula al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi se modifican, se maduran, y unas pueden ir a un área de acción u otras se pueden ir a secreción por exocitosis. Y aquí está, pues siempre está en comunicación, transportando proteínas u otros compuestos por medio de vesículas membranosas. Y este sistema pues, ayuda mucho porque pues, no consume alta energía, sino por medio de fusión, pues no necesita energía para poder hacer la actividad. También el aparato de Golgi tiene un orden en su estructura, ¿sí? Por ejemplo, puede recibir las vesículas provenientes del retículo endoplásmico rugoso en la parte cis. Es la parte cis que está dando la cara hacia el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y por el lado intermedio puede estar sintetizando vesículas de transporte para que vayan hacia otras funciones, hacia hacer un transporte de proteínas ya modificadas al retículo endoplásmico rugoso o a otros organelos. Y en la parte trans, que sería la que da hacia lo que sería la membrana citoplásmica, estaría utilizando otras vesículas que pueden ser las vesículas que van hacia, pues, pueden llevar sustancias de desecho o pueden llevar enzimas que van a tener actividad fuera de la célula. Este es lo que haría internamente, en el caso de los oligosacáridos, el aparato de Golgi. Aquí vemos en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? En el interior, vemos que hay la acción de unas glicosidas, por eso decimos que glicosilan proteínas, ¿sí? Vemos esta proteína que va a sufrir la introducción de algunos grupos, ¿sí? Algunos grupos de carbohidratos para irla modificando. Aquí ya se glicosiló y una vez glicosilada se transporta en una vesícula al aparato de Golgi y aquí pues empieza a modificarse, ¿sí? Entonces aquí hay unas manosidasas que le van pegando grupos de manosa y después viene la acetilglucosamina transferasa para pues unirle N-acetilglucosamina, ¿sí? Y luego posteriormente pues se le agregan ya unos grupos adicionales de manosa para generarle resistencia. Y después ya esto se va para afuera. ¿Sí? Estas serían las rutas entre los compartimentos del aparato de Golgi y el retículo endoplásmico rugoso. Vean, aquí vemos todas las funciones. Transporte de proteínas del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi. Este aparato de Golgi, con lo que tenga aquí, modifica proteínas, algunas las activa, y con eso, pues puede fabricar lo que serían los lisosomas. Sí, aquí estamos viendo estas vesículas que prácticamente se fundieron, como son membranas, un endosoma que lleva sustrato, y se funden formando lo que sería el lisosoma. El lisosoma, vamos a ver más adelante, que es una estructura que tiene muchas enzimas para degradar muchos compuestos. ¿Sí? Por otro lado, vemos también que el aparato de Golgi forma vesículas que van a viajar hacia la membrana citoplásmica. ¿Sí? Esto puede ser algún producto de desecho. Otras, pues lleva otras vesículas que también viajan a la membrana y que pueden llevar, pues, algunas sustancias que va a estar secretando, como podrían ser algunas enzimas.
Ok, entonces lisosomos es parte de lo que es el producto del aparato de Golgi. Los lisosomas son pequeños sacos que contienen enzimas de tipo digestivo y que se encuentran en un pH de 5. Son vesículas formadas en el aparato de Golgi. La función de los lisosomas es que pues, las enzimas que contienen generalmente son hidrolasas, van a degradar lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, que pues, pudieron ser originados internamente o provienen de la parte exterior de la célula. Entonces, de las enzimas que contienen son proteasas, lipasas, fosfolipasas, glicosidadas, fosfatasas, subatasas, nucleasas, etc. O sea, tiene todo para degradar. ¿Sí? Inclusive, cuando entran algunas, por un endosoma entran bacterias, pues la función es que cuando se funden con el lisosoma, empiezan a degradar prácticamente a las bacterias que entran. Aquí tendríamos funciones del lisosoma. Usan varias vías de degradación. Una sería, pues si hay una endocitosis, que estamos observando aquí, esa endocitosis puede llevar bacterias, puede llevar algunas sustancias tóxicas, etc. Entonces se forma el endocito, el endosoma. Este endosoma, ¿sí? Posteriormente empieza a madurarse y luego se funde con el lisosoma. Cuando se funde, pues entonces ya internamente con todas las enzimas que tiene, va a degradar todo lo que lleva el endosoma. Esa sería una de las funciones. Otra función es que pues aquí hay una bacteria que fagocitó el lisosoma, ¿sí? De la célula. Se forma este fagosoma que lleva la bacteria. Luego la bacteria o el fagosoma se funde con el lisosoma y con las enzimas degrada la bacteria. Y por último, tiene una función de hacer autofagia. Si ven aquí ustedes, estamos viendo una mitocondria. Esta mitocondria pues, se rodea de una parte del retículo endoplásmico, formando una membrana que ya cuando se cierra se llama autofagosoma. ¿Sí? O sea, internamente está destruyendo a sus propios organelos cuando ya están viejos, no funcionales, y que tiene que degradarlos. Entonces se forma el autofagosoma y se funde con el lisosoma para ser degradado. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo en esta microscopía electrónica, pues todos estos lisosomas que están pues en función listos para degradar lo que se les ponga enfrente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí? ¿Nos queda claro la función del aparato de Golgi y los lisosomas? Sí. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí los microcuerpos, peroxisomas y glioxisomas. Microcuerpos están estructurados como organelos esféricos rodeados por membrana, ¿sí? Y que en el interior son granulares con inclusiones cristalinas de proteínas y en el interior contienen enzimas encargadas de diversas reacciones metabólicas. Aquí estaríamos viendo prácticamente lo que sería un microcuerpo, aquí abajo del lado derecho. Los peroxisomas son prácticamente organelos también esféricos, pero se especializan en reacciones de oxidación, ya que contienen enzimas oxidasas y catalasas, y que degradan el peróxido de hidrógeno, que ya sabemos que es un metabolito tóxico producido en el metabolismo del oxígeno. Entonces aquí estaríamos viendo un peroxisoma. Y por último tendríamos los glioxisomas. Estos glioxisomas se presentan en semillas de plantas oleaginosas, contienen las enzimas del ciclo del ácido glicólico, y este ciclo lo que hace es
convertir a las grasas almacenadas en carbohidratos. ¿Sí? Y este sería, si nos regresamos al anterior, aquí estaríamos viendo un glioxisoma. Vacuolas y vesículas. Las vacuolas perfectamente solamente las vamos a encontrar en las células de las plantas. ¿Sí? Entonces las vacuolas son limitadas por una membrana llamada tonoplasto. Entonces es una membrana que limita la vacuola, que es el tonoplasto. Generalmente son muy grandes, a veces ocupan alrededor del 70% del citoplasma. Su función, la función de las vacuolas es almacenar agua, pueden contener enzimas y algunos sustratos o nutrientes, como serían carbohidratos, proteínas y algunos iones, y a partir de la vacuola se genera la presión de turgencia, ¿sí? La presión generada por ese acúmulo de agua. Y hay otras vacuolas con otras funciones, como son las vacuolas pulsátiles, digestivas y las vacuolas alimenticias. ¿Ok? Las vesículas, esas mencionamos mucho en el aparato de Golgi, ¿sí? Son mucho más pequeñas que las vacuolas y su función es el transporte de sustancias hacia el exterior de la célula. Entonces vean, estas vesículas también son de tipo membranal. Llegamos a lo que serían los plástidos. Los plástidos es una estructura que están rodeados por una doble membrana, ¿sí? Tienen una estructura interna donde hay sistemas de membrana separados por una matriz que son de naturaleza proteica, la cual se conoce como estroma, y tienen un DNA similar a procariotes, ¿sí? También tienen ribosomas, y ribosomas 70S, que se encuentran embebidos en el estroma y se dividen por fisión binaria, ¿sí? ¿Qué características tenemos de esto? Pues casi estamos hablando de características de los procariotes. En fisión binaria, los procariotes hacen fisión binaria. Los ribosomas, en este caso los ribosomas son 70S. Los ribosomas de procariotes son 70S. Su sistema membranal interno, que es separado por una matriz, pues eso también pues, lo hacen algunos procariotes internamente. ¿Se acuerdan de lo que serían las lamelas, que son pues, membranas que se encuentran hacia el interior? ¿Sí? Y pues los tipos de plástidos que podemos encontrar, tenemos los leucoplastos. Estos sirven de almacenaje de almidón y de proteínas. Los cromoplastos, que son los que realizan síntesis y almacenamiento de pigmentos de tipo carotenoide. Y los cloroplastos, cuya función es realizar la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, esto es el más importante generado, es el cloroplasto. Vemos que el cloroplasto tiene una forma elíptica, ¿sí? Aquí lo estamos observando, con un diámetro de 5 a 10 micrómetros, y su número puede variar de 20 a 100 por célula vegetal. Entonces tienen una membrana externa, aquí vemos una membrana externa y una membrana interna. ¿Sí? Esta prácticamente van a contener pigmentos verdes, que serían las clorofila A y la clorofila B, algunos pigmentos carotenoides de color anaranjado y algunas xantófilas amarillas, que son, todos estos participan en la fotosíntesis. Contienen las enzimas para la fijación o reducción del CO2, ya que estos, una vez que lo reducen, lo convierten en carbohidratos y lo pueden almacenar como almidón. ¿Sí?
También, pues obviamente hay un tercer sistema de membranas que se conocen como tilacoides y que son especie de sacos planos en los cuales es captada la energía luminosa que se utiliza para oxidar el agua y formar el ATP y el NAP. Aquí estamos viendo estos tilacoides, ¿sí? Estos que son acúmulos y obviamente pues estos son unos sacos planos donde van a hacer la producción de la energía en forma de ATP. Vean el cromosoma del cloroplasto, es un cromosoma circular compactado, ¿sí? Que eso también pues es otra de las características que tiene una célula procariota. ¿Vale? ¿Qué hace el cloroplasto? Pues ya sabemos que su función principal es hacer fotosíntesis. Y obviamente, al hacer la fotosíntesis, pues esta se divide en dos partes. La primera parte, que es la fase lumínica, ¿sí? A nivel de la membrana tilacoidal de la grana, ¿sí? ¿Qué hace esto? Pues captar los fotones, ¿sí? Estos fotones perfectamente están aceptando estas moléculas. Esos fotones se van hacia las moléculas de pigmento para empezar a transformarlas en energía y también en sustancias nutritivas. Entonces aquí tenemos los fotosistemas. Fotosistema 1 y fotosistema 2, en donde van a estar generando ATP. Y la otra fase de la fotosíntesis es la fase oscura. Esta se realiza en el estroma. ¿Qué hay aquí en la fase oscura o en el estroma? Pues es el ciclo de Calvin. ¿Qué hace el ciclo de Calvin? Pues contiene a la enzima ribulosa 1,5-difosfato. Esta se encarga de captar el CO2, ¿sí? Una vez que lo capta, lo fija y lo empieza a transformar en sustancias energéticas. Consume ATP para reducirlo, ¿sí? Y después, pues prácticamente convertirlo en un fosfogliceraldehído y pues obviamente al final pues lo degrada. Entonces está prácticamente consumiendo el CO2 para producir algunas sustancias con este carbono y este CO2 lo quita del ambiente y disminuye su concentración. Pero esto lo hace en la fase oscura. Y en la fase lumínica, pues lo que está haciendo es producir ATP, pero también oxígeno. Entonces, esa sería la función de la planta. Mientras haya luz, está produciendo oxígeno. Si no hay luz, está consumiendo CO2. ¿Ok? Entonces, cloroplasto, su función principal es realizar la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, el DNA de cloroplasto regula la síntesis del RNA ribosomal, el RNA de transferencia y la ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa oxigenasa, conocida para los cuates como la enzima rubisco. Entonces, esto podría ser una pregunta de examen. ¿Qué hace rubisco? ¿Cuál sería la contestación? ¿Cuál es la función de rubisco? ¿Cuál sería, Daniela? Diana. ¿Ya no están o ya se fue? Sí, sí estamos, pero yo creo que estamos pensando. ¿Pensando? Lo acabamos de mencionar. ¿Qué hace el rubisco? La ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa oxigenasa.
que mencionamos, ¿en qué fase se encuentra? ¿En la fase lumínica o en la fase oscura? En la fase lumínica se encuentran los fotosistemas 1 y 2, en donde se utilizan los pigmentos para captar los fotones. Y eso lo produce energía. Pero en la fase oscura, ¿qué se estaría consumiendo? El CO2. El CO2. Entonces la función del rubisco es fijar el CO2. Que es lo que estaríamos viendo aquí en la fase oscura. ¿Ven aquí? Está en el ciclo de Calvin. Y la ribrosa 1,5 difosfato está fijando el CO2. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues empieza a fabricar moléculas. ¿Sí? ¿Vale? Entonces acuérdense del rubisco. O la ribrosa 1,5 difosfato. Y bueno, pues llegamos a las mitocondrias y ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Entonces nos quedamos en mitocondrias. Ya, eso lo vemos mañana después de